Hola, mi nombre es Manuel Figuera, soy internista infectólogo y les voy a hablar de COVID-19 en un segundo video sobre aspectos clínicos. Entonces, empecemos. Vamos a resumir lo que habíamos dicho anteriormente sobre el modo de contagio de COVID-19. Y hay tres vías principales de contagio, pero la más importante es la vía respiratoria. Las personas infectadas, cuando estornudan, tosen o cuando no tienen síntomas y gritan, cantan o simplemente hablan, emiten gotas grandes que pueden alcanzar en menos de 2 metros a las personas susceptibles, y estas gotas eventualmente al entrar por las mucosas de la nariz, de la boca o los ojos, lo pueden contagiar. Esta es la vía principal de contagio. Esta es la vía que ocurre sobre todo a nivel intradomiciliario cuando las personas están mucho tiempo en espacios cerrados o abiertos a una distancia de menos de 2 metros. Y este es el modo principal de contagio que ocurre con COVID-19. Una segunda vía con menos importancia es la vía aérea, en la cual los aerosoles, que son esas goticas más pequeñas que pueden alcanzar distancias mayores, esas distancias mayores de 2 metros, sobre todo esos aerosoles permanecen en el aire en espacios cerrados, como pudiera ser un espacio de oficina, una iglesia, un gimnasio o incluso dentro de supermercados u otros ambientes donde la ventilación no es adecuada, y por eso esos espacios cerrados, esos aerosoles pueden permanecer cierto tiempo en el aire y contagiar a otras personas. Esto es un mecanismo secundario. Y un mecanismo que realmente con COVID-19 no pareciera ser tan importante es el de contacto por superficies. Una persona tose y esas gotas caen en la superficie, o tose en las manos, contamina las manos, y la otra persona con las manos al tocar esa superficie, las manos contaminadas del infectado, pudieran tocarse la cara y contagiarse. Ojo, con COVID-19 esto no parece ser tan relevante, y es por eso que se ha desestimado el contagio, por ejemplo, por contar o tocar fomites, que son las superficies inanimadas que pudieran estar contaminadas, a diferencia de gripe, que eso sí suele ser más relevante. Pero con COVID-19, este contagio por contacto pareciera representar incluso menos del 5%, incluso mucho menos de los contagios que ocurren por COVID-19. Entonces, recapitulando, la vía respiratoria es la más importante, y por eso las medidas de prevención de mantener la distancia de más de 2 metros y usar las mascarillas. Ojo, eso nos quita también de la higiene de las manos, que tiene que hacerse con frecuencia para evitar esta posibilidad de contagio por contacto por superficies. Las fuentes de contagio entonces son principalmente secreciones respiratorias, poca relevancia del rol de la superficie, y se desestima con COVID-19 un riesgo sexual vertical de la madre embarazada al feto, fecal, y esto se dice porque eventualmente el virus pudiera estar a nivel fecal. Prácticamente no se ha descrito en la literatura contagio por vía oral fecal. Por lactancia tampoco se ha descrito casos, ni tampoco por sangre. Entonces, el periodo de incubación, que es el tiempo en que el virus entra en el cuerpo y empiezan a aparecer los síntomas, tiene un rango de 1 a 12 días en general, pero el promedio suele ser de 4 o 5 días. Y aquí colocamos que, bueno, el virus puede entrar por la nariz, por los ojos, por la boca. La efectividad es eventualmente desde cuando la persona puede ser contagiante. Entonces, en los presintomáticos, desde 2 a 3 días antes de la aparición de los síntomas, la persona pudiera ser contagiante. Y esto es relevante entenderlo, porque el punto es que las personas sin síntomas, presintomáticos o sintomáticos, pudieran contagiar a otras personas. Se establece que los asintomáticos pudieran contagiar a otros en menos de 10 días del diagnóstico por hisopado. De hecho, se establecen por algunos estudios poblacionales y de intradomiciliarios que realmente el contagio en los asintomáticos pudiera ser en menos de 5 días en general. Es por eso que el tiempo de aislamiento en las personas asintomáticas suelen ser menos de 10 días, o 10 días en general, como regla. Los sintomáticos, la infectividad depende de la duración y severidad de los síntomas, pero se establece que cuando los síntomas han mejorado y disminuido, prácticamente la persona no tiene capacidad de contagiar entre 1 o 3 días. Es por eso que el aislamiento en las personas sintomáticas se establece por 10 días como mínimo, más 3 días a lo sumo, o un día si son los criterios de la CDC, sin síntomas, o sea, sin fiebre y con mejoría importante de la tos. La presencia o persistencia del ARN viral no siempre es igual a la viabilidad viral. ¿Y por qué se dice eso?
porque los métodos diagnósticos de hisopado buscan la presencia del ARN viral, del material genético, y puede identificarse ese material genético en la nariz o en superficie, y no necesariamente es que está la estructura viral completa y con capacidad infectante. Esto es un elemento importante. Entendemos que con COVID-19 los niños suelen tener, afortunadamente, poca capacidad de generar síntomas y puede pasar usualmente desapercibido, pero los niños, a pesar de no tener síntomas, en su gran mayoría, ellos tienen una capacidad semejante de generar infección que los adultos, e incluso pueden tener cantidades iguales de virus que los adultos. Entonces, en ese aspecto, los niños pueden ser foco de infección, sobre todo los que van en la escuela, en los países que han dado apertura a la escuela, pueden contagiar a sus familiares en casa, pueden contagiar a sus maestros, y esto es un foco de diseminación relevante en estos casos de infecciones respiratorias y en el caso que nos compete con COVID-19. Hablemos del espectro clínico de la enfermedad del COVID-19. El espectro va desde un nivel o un extremo, que son los asintomáticos, las personas que no tienen síntomas, o los presintomáticos, las personas que cuando se le hace el diagnóstico por hisopado todavía no tienen síntomas, pero es cuestión de 2 o 3 días que empiezan a tener algún tipo de síntomas. Entonces, ellos se diagnostican, los asintomáticos presintomáticos, con la prueba directa positiva. No tienen síntomas, pero tienen una prueba de hisopado, la cual resulta positiva. Dentro del espectro están los leves, que tienen síntomas habituales, puede ser un malestar general, dolor de cabeza, fiebre, incluso pérdida del olfato, el gusto, pero no hay compromiso pulmonar o respiratorio. Mientras que los moderados sí tienen una infección respiratoria, pero con saturación de oxígeno mayor del 94%. ¿Cómo se determina esto? Usualmente pueden tener tos o hallazgos radiológicos relevantes con algunas imágenes sugestivas de COVID-19. Los casos severos ya tienen un compromiso de la saturación de oxígeno medido por un saturómetro de pulso, el cual está por debajo del 94%, una frecuencia respiratoria por encima de 30, una relación PO2-FiO2 de menos de 300, y si se le hace una tomografía, tienen infiltrados pulmonares en más del 50% de los campos pulmonares. Los casos críticos ya tienen insuficiencia respiratoria, shock séptico y falla multiorgánica, y son las personas que requieren terapia intensiva. Entonces, la saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso o saturómetro determina si es, lo normal es por encima de 95, pero determina si hay hipoxemia, y depende de la hipoxemia también sirve para determinar qué tan severa está la persona. Por supuesto que en el caso de tener menos del 94% ya se considera un caso severo o eventualmente crítico, y estos son los pacientes que deben ser hospitalizados. Entonces, dentro del espectro clínico, por supuesto que hay un porcentaje de personas que son detectados porque se le hacen las pruebas, porque tienen síntomas, y la gran mayoría son casos no detectados y sobre todo asintomáticos, como se ve aquí un poco más claro, que pueden representar un 40 o un 50%. Y de los que tienen síntomas, eventualmente se logran diagnosticar o detectar un porcentaje. Eso es relevante para entender que las cifras que hay en los distintos países es un subregistro, y por eso se hacen estudios de prevalencia o cero prevalencia para determinar cuál es la población real de las personas que se han visto enfermas por este tipo de problemas. Dentro del espectro clínico también de los sintomáticos, se sabe que los que tienen un caso leve a moderado representan un 81% de los casos, mientras que los que tienen una evolución grave o severa es un 14%, y crítico suele ser un 5% de los que tienen síntomas. Recordemos que hay un 40-50% de las personas que sufren COVID-19 y no desarrollan ningún tipo de síntomas. Entonces, de los que tienen síntomas, los más habituales puede ser la fiebre, los escalofríos, la presencia de tos y disnea en el contexto de que ya tengan un cuadro respiratorio, fatiga, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del olfato y pérdida del gusto, dolor de garganta, congestión, náusea, vómitos, diarrea, entre otros, incluso lesiones en piel. Lo más importante es, hay que determinar si hay signos de advertencia o de alarma. Si una persona tiene dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o alteraciones del estado mental, dificultad para despertarse, se mantiene muy nublado o muy somnoliente y tiene cianosis con un color azulado en los labios, en la piel, evidentemente tiene que ser llevado de emergencia a algún centro de salud.
los exámenes complementarios de laboratorio y los estudios de imágenes sirven para llegar a hacer el diagnóstico de COVID-19 en muchos casos. No siempre es necesario hacer un estudio diagnóstico directo para saber que uno está enfrente de una persona con COVID-19. El elemento epidemiológico hoy en día es muy relevante. No todo lo que ocurre hoy en día es COVID-19, eso es importante entenderlo, pero mucho de lo que está ocurriendo hoy en día es COVID-19. Entonces, si alguien tiene fiebre, tiene tos, tiene malestar, hay que sospechar en COVID-19, pero ojo, pudiera ser otro problema. El diagnóstico entonces se hace por examen específico laboratorio, delimita entre casos sospechoso, probable y confirmado en los distintos países y veamos la evolución clínica usualmente de un paciente que lamentablemente fallece. Tiene un periodo de incubación que puede oscilar entre 1 a 12 días, empieza a tener síntomas y entre los días 7 y 14 tiene un desarrollo de la enfermedad teniendo dificultad respiratoria que puede llevar a insuficiencia respiratoria y su ingreso a terapia. De los que ingresan en terapia, por estadísticas chinas, la mitad lamentablemente fallecen. Entonces, es así que desde que la persona inició síntomas hasta que fallece pueden pasar entre 3 a 4 semanas. Y sin contar el tiempo previo de incubación, es por eso que cuando uno ve que empiezan a aparecer los casos ante una epidemia, por ejemplo, cuando pasó en Venezuela en marzo, las muertes suelen empezar a aparecer semanas después, incluso hasta un mes después. Entonces, en ese sentido, cuando ha habido las segundas o tercera ola en otros países, es por eso que de repente empiezan a aumentar los casos, pero lamentablemente semanas después aparecen las muertes. Y el diagnóstico entonces tiene interés desde el punto de vista individual en los pacientes médicos para saber quién está enfermo y tomar las medidas terapéuticas adecuadas, sobre todo para evitar secuelas y muertes. Desde el punto de vista colectivo, por interés epidemiológico, sobre todo detectar los contactos de estos enfermos para saber quién puede estar infectado, pero sin síntomas y lograr aislar a esas personas a tiempo. Y de interés sanitario, el diagnóstico y las estadísticas son importantes para establecer políticas de salud, determinar cuáles son los presupuestos, recursos que necesitamos y sobre todo las medidas y acciones a tomar. Si no se hace bien el diagnóstico, lamentablemente vamos a tener un subregistro y vamos a tener una falsa impresión de que el problema está contenido. Y eso es un problema en Venezuela. El tener pocos laboratorios o centros autorizados para hacer este abordaje diagnóstico permite que tengamos lamentablemente un subregistro y una perspectiva quizás equivocada de la magnitud de la epidemia. El problema siempre ha sido peor de lo que ha aparentado. En el diagnóstico rápidamente hay pruebas directas que determinan la presencia de elementos del virus. Las pruebas moleculares tipo PCR-RT determinan el ARN, que es la parte genética del virus, mientras que los antígenos virales son esas proteínas que pueden estar por fuera, como la proteína esa de la espícula, y la determinan por pruebas antigénicas. Esto determina la presencia directa del virus. Entonces, usualmente se busca el virus donde está presente, por hisopado nasofaringeo. Hoy en día pruebas antigénicas que se toman por saliva, escupiendo o por expectoración también pueden ser una muestra adecuada para diagnóstico. Las pruebas moleculares entonces detectan el material genético, es útil en asintomáticos y sintomáticos y es el único método confirmatorio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Permite aplicar el aislamiento temprano, sobre todo en esos casos asintomáticos y eventualmente la idea es hacerlo masivamente, pero tiene sus costos y tiene sus limitaciones desde el punto de vista logístico de operatividad. Evidentemente no todas las pruebas son buenas. Las pruebas que se toman directamente del pulmón por un lavado broncoalveolar suelen tener una positividad mucho mayor que, por ejemplo, una prueba de esputo, que es 72%, o de hisopado nasal, que pueden ser un 63%. Entonces, definitivamente hay muestras que son mejores que otras. Hay pruebas moleculares rápidas, aparatos como el ID-Now de Abbott, que puede lograr el diagnóstico en 5 a 10 minutos, y otros como el AculaDoc o el GeneXpert, que pueden lograr diagnóstico en 30 minutos. Y esos son aparatos que se enchufan en cualquier sitio y pueden estar en cualquier laboratorio pequeño y permite que el diagnóstico sea más masivo. Las pruebas de diagnóstico en cuanto a las pruebas indirectas determinan la presencia de anticuerpos, que son esas proteínas que producimos nosotros ante las infecciones y están presentes en la sangre. Tenemos IgM, IgA e IgG. De inmunoglobulina viene Ig. Y la típica prueba serológica, que serológica viene de sangre, que vemos son las de los cartuchos, que es la inmunocromatografía o flujo lateral,
y en la cual vemos unas bandas de control, por ejemplo aquí que sale negativo y otras bandas que salen positivos si es IgM, IgG, y estas son las pruebas serológicas que conocemos más en Venezuela. Las pruebas serológicas entonces toman muestras de sangre, ayudan a medir la respuesta inmune porque determinan quiénes están haciendo anticuerpos. No se recomienda para el uso diagnóstico y mucho menos para toma de decisiones diagnósticas. En Venezuela las pruebas de diagnóstico rápido dan resultados en 15 minutos. Entonces, evidentemente sus ventajas es que dan resultados rápidos, es de poco costo, pero delimita casos probables de COVID-19 posterior a 1 a 3 semanas de evolución. Y eso eventualmente pierde utilidad. La utilidad del estudio de estas pruebas son para determinar la seroprevalencia o saber cuál es el porcentaje de la población que realmente está enferma en general. Eso se vio en España y se pudo ver que en las zonas centrales había un 14% de seroprevalencia y globalmente en toda España había un 5% en el primer estudio de seroprevalencia que ellos hicieron. La desventaja de estas pruebas serológicas, entonces, que tiene un periodo de ventana de 1 o 3 semanas donde la prueba puede salir negativa a pesar de la persona tener síntomas y estar infectada. La positividad también depende del grado de severidad, de la respuesta inmune que tenga la persona. Hay personas que tienen infección leve y no generan anticuerpos y esta prueba puede salir negativa. Tiene baja sensibilidad y hay una gran variabilidad entre fabricantes y no hay validación en muchos de las pruebas de fabricantes. La sensibilidad entonces es la capacidad de la prueba a salir positiva cuando hay verdaderos enfermos. Entonces, si nosotros tenemos 100 enfermos, 100 infectados, a la primera semana la capacidad de salir positiva de la prueba es apenas un 13-25%. Eso significa que se nos están escapando hasta un 80% de personas que están infectadas y las pruebas dicen que están negativas, que es lo que llamaríamos unos falsos negativos. Esto va mejorando en la segunda y tercera semana. Y es así que después de la tercera semana, las pruebas serológicas, sobre todo estos de datos de pruebas rápidas, pueden aumentar a un 80 a 70%. Las pruebas que se hacen con aparatos, ya sea, por ejemplo, por métodos de ELISA o inmunoquimiolucencia, pueden tener una sensibilidad incluso mayor del 90%. Pero bueno, eso varía, depende entonces también del método. Y para resumir toda esta idea diagnóstica, entonces tenemos pacientes asintomáticos que tienen eventualmente el virus presente y el PCR sale positivo desde día antes del inicio de síntomas hasta prácticamente unos 7-10 días. Existe la posibilidad que la prueba siga saliendo positiva en el tiempo, pero hoy en día no se sigue haciendo la prueba porque esto puede ser presencia de material genético y no necesariamente de un virus con capacidad infectante. En los casos más graves, por supuesto que mientras más grave, más tiempo de duración tengan los síntomas, la PCR seguirá saliendo positiva. Pero fíjense un detalle, la PCR cuando la persona ya está mejor no sirve de diagnóstico. Entonces, la PCR-RT sirve para hacer un diagnóstico temprano, mientras la persona está enferma con síntomas o en los casos asintomáticos para saber quiénes de esos contactos de los enfermos tienen el virus presente y tenemos que aislarlos. Entonces, mientras que la detección de anticuerpos aparecen en la sangre tiempo después y usualmente empiezan a aparecer en la sangre ya cuando la PCR suele salir negativa. Entonces los anticuerpos totales empiezan a aparecer entre el día 7, 14, 21 y es por eso que los anticuerpos realmente no sirven para el diagnóstico precoz, sirven para detectar retrospectivamente quiénes son los que se han enfermado y por eso es que sirven para estudios de seroprevalencia. Entonces, de ahí viene esta imagen que las pruebas de diagnóstico rápida de este estilo de cartucho no sirven para diagnóstico temprano de COVID-19, pero sí pudieran servir para saber en el pasado quiénes han sufrido COVID-19 y establecer porcentualmente en la población cuál es el porcentaje de seroprevalencia. Entonces, bueno, aquí terminamos este segundo video, pendiente por sus preguntas eventualmente por el canal de YouTube o como se establezca y pendiente el tercer video.